Continuamos con la inmunidad adquirida, es decir, aquella que es aprendida. Es la segunda línea de defensa. Esta nace en respuesta a las infecciones que han sido aprendidas por el sistema inmune a lo largo del tiempo. La inmunidad innata no siempre puede controlar las infecciones por sí sola y por ende trabaja en conjunto con las células y proteínas altamente especializadas del sistema inmune adquirido. Después de la primera exposición a un patógeno, la respuesta adquirida toma tiempo en desarrollarse. No obstante, debido a la memoria de este sistema recuerden que sí tiene memoria, las infecciones subsecuentes producidas por el mismo agente generan una respuesta rápida. Es decir, que si ese mismo agente intenta otra vez ingresar al cuerpo, inmediatamente activa el sistema inmune adquirido. Al pasar los años, para ayudar al sistema inmune adquirido a tener respuestas efectivas más rápidas y no esperar una segunda exposición de un patógeno, porque la primera puede ser fatal, para eso se administran las vacunas, que normalmente nos lo colocan desde pequeño. Estas vacunas poseen partículas de ciertos virus que van a ser inoculados en nuestro cuerpo pequeñas cantidades para activar al sistema inmune adquirido y ésta lo guarde en su memoria en una próxima exposición donde sí el antígeno sí va a ser real y no va a ser a través de producido por la vacuna, sino porque en verdad el patógeno intenta ingresar a nuestro organismo. La inmunidad adquirida la podemos clasificar en dos componentes. En un componente humoral, representado por las células B o linfocitos B y sus proteínas, y componentes celulares representado, y un componente celular representado por los linfocitos T o células T. Ambas líneas celulares son generadas desde las células madre, es decir, en la hematopoiesis, son las mismas. En la fracción de la médula ósea, pero son clasificados de acuerdo a su sitio de diferenciación. Las células T se desarrollan en el timo y las células B sí se desarrollan en médula ósea. Tanto las células T y B expresan en su superficie receptores altamente específicos, es decir, cuando éstas se activan, van a atacar específicamente a un tipo de antígeno cada vez que ingresa al cuerpo un nuevo antígeno, ya sea el mismo o uno diferente, se van a diferenciar por sus receptores de membrana para atacar ese antígeno en específico. Entonces, las células T o linfocitos T forman parte de la inmunidad adquirida. Estas juegan un papel importante en la defensa contra los patógenos, tanto intracelulares, como en el caso de los virus, como extracelulares en el caso de las bacterias. Eso quiere decir que las células T van a estar presentes en ambos sitios. No necesariamente van a estar solamente en la parte intracelular, van a estar en ambos sitios. Estas células, las células T, son seleccionadas por la capacidad de su receptor T de reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad asociado a los péptidos que no son reconocidos por el organismo. Ya lo vamos a explicar qué significa esto. Pasa algo muy parecido a lo que ocurre cuando a las natural killer, que cuando no reconoce la llave, cuando la llave no se ajusta a la cerradura de la puerta de la célula, esta la reconoce como extraña y procede a atacarla. Tiene una función similar en este caso. El complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra desplegado en todas las células y son específicas para cada individuo. Estas se dividen o se clasifican en dos. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1,
que está expresado en la superficie celular de todas las células nucleadas. Eso quiere decir que el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 no está en los eritrocitos, porque los eritrocitos no tienen núcleo. Y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se encuentra en todas las células del sistema inmune y predomina mayormente en las células presentadoras de antígeno, como por ejemplo las células dendríticas que ya hablamos anteriormente. Entonces, para activar a las células T necesitamos del complejo mayor de histocompatibilidad que se encuentra en las células, como por ejemplo, en la interacción de los receptores de la célula T con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o clase 2, que da lugar a la clasificación de estas células como CD4 o CD8. O sea, cuando la célula T, que es inmadura, hace su maduración en el timo, la célula T expresa en su membrana receptores tanto CD8 como CD4, ambos, cuando está en proceso de maduración. Cuando esta célula pasa, si esta célula que expresa ambos receptores, que está en proceso de maduración, entra en contacto con alguno de los dos complejos mayor de histocompatibilidad, dependiendo de qué tanta afinidad tenga por el complejo que esté presente, esta se va a diferenciar en CD8 o CD4. Por ejemplo, los receptores CD8 tienen mayor afinidad por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces, esta célula T, al estar presente, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se va a transformar en una célula T CD8 y pierde los receptores CD4 que poseía. En cambio, si en el proceso de maduración de la célula T los receptores están en contacto con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, estos tienen afinidad por los receptores tipo CD4. Entonces, la célula CDT se transforma en célula CDT, en célula T CD4, perdiendo los receptores CD8. O sea, se vuelve más específica todavía. A pesar de esta especificación o de esta maduración o transformación, estas células se encuentran o quedan dentro del tejido linfoide secundario hasta ser activadas, porque aquí solamente se transformó, pero no está activa, no está lista para atacar. ¿Cómo ocurre la activación de las células T, CD4 y CD8? Esto ocurre en un proceso llamado presentación antigénica. Las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno, al igual que los macrófagos, estos, cuando atacaron al antígeno durante la inmunidad innata, estos se envolvieron en los receptores o partículas antigénicas del antígeno y se los pegaron a su membrana en forma de dendritos al complejo mayor de histocompatibilidad. Recuerdan que el macrófago lo digirió, lo desintegró, liberó los dendritos al citoplasma o al espacio extracelular, presentándoselo al complejo mayor de histocompatibilidad presente en la superficie del propio macrófago, y estos actúan como señales de tipo Wi-Fi. Atrapan al antígeno o a las partículas o lo que queda del pobre antígeno y quedan pegados a su superficie. Tanto el macrófago como la célula dendrítica van corriendo al tejido linfoide, donde están las células
T, CD4 y CD8 para presentarle estas partículas que recogieron del antígeno, que se los pegaron a su complejo mayor de histocompatibilidad, y dependiendo del tipo del complejo que presenta el macrófago o la célula dendrítica, esta se subdivide o se lo dan a la célula específica. Es decir, que si el complejo mayor de histocompatibilidad era de clase 1, la que tenía el macrófago cuando se activó el sistema innato, eso quiere decir que la célula T que se va a activar va a ser la CD8. Pero si el complejo mayor de histocompatibilidad era de clase 2, esto cuando se lo presente a la célula T, la que se va a activar va a ser la CD4. Entonces, si se activa la CD4, ella va a liberar péptidos antigénicos para destruir el antígeno o la célula. Y si la que se activa es la CD8, esta se transforma en células T citotóxicas y libera vesículas llamadas caspasas que producen la apoptosis o muerte celular de del sistema que está dañado. En el caso de la CD4, las células T CD4, hay 4 tipos. Está la T cooperadora 1, que son las TH1, casi siempre las van a ver así en los libros. La T cooperadora 2, que es la TH2. La T cooperadora 17, que es la TH17. Y la T reguladora. La formación de cada subpoblación depende del entorno de citoquinas en el cual el antígeno es presentado a la célula T. Y cada subpoblación cumple un rol diferente en la inflamación. Por ejemplo, la T cooperadora 1, la TH1, ¿cuál es su rol? Ella controla las infecciones intracelulares, lo que ocurre dentro de la célula. Esta es inducida por las interferones y las interleuquinas tipo 2. Este CD4 produce una citoquina que es la interleuquina 2, el interferón de necrosis tumoral. ¿Y qué es lo que hace? Proliferación de las linfocitos C, o sea, hace que se clonen, que haya una expansión, una liberación, una proliferación, se reproduzcan las células T. También hace que haya mayor activación de los macrófagos. A su vez, inhibe las células TH2. ¿Por qué? Porque la TH2 actúa a nivel extracelular. Eso quiere decir que no la necesitamos porque necesitamos son células intracelulares. Y activa a los neutrófilos también para que se amplifique la respuesta del sistema innato. En el caso de las TH2, ellas controlan los patógenos extracelulares, es decir, en los tejidos, incluyendo parásitos y gusanos. Esta es inducida o activada por la interleuquina 4. También produce esta misma interleuquina, incluyendo la 5 y la 13. La TH17, su rol es una respuesta temprana adaptativa, o sea, lo que vaya saliendo se tienen que adaptar a lo que está pasando en ese momento. Es inducida por la interleuquina 6. Recuerda que las interleuquinas son respuestas proinflamatorias para que se vaya activando el sistema inmune. Y están las T reguladoras que limitan la respuesta inmune. Prevención a la autoinmunidad. ¿Qué quiere decir esto? La T reguladora está observando de que no se salga de control y venga el sistema inmune y ataque todas las células, tanto buenas como malas. O sea, evita que el sistema inmune actúe como una quimioterapia. La quimioterapia normalmente ataca todas las células, tanto buenas como cancerígenas. Bueno, las T reguladoras evita que el sistema se comporte como una quimioterapia. En el caso de las natural killer, los quería era hacer un recordatorio que no deben de confundir las
natural killer que actúan en la respuesta innata, que son parte de la producción en la hematopoiesis, con las natural killer, que ya las nombramos, con las natural killer que se diferencian por las células T, por los linfocitos T. Son diferentes. Las natural killer, donde les expliqué que reconoce a la célula por la cerradura de su llave, no son las mismas natural killer que se producen o que actúan en respuesta del sistema inmune por diferenciación de los linfocitos T. Durante la fase de maduración, independiente de antígeno, en la médula ósea se generan las células B inmaduras que expresan IgM de membrana. Estas células llegan al torrente sanguíneo y se convierten en células B vírgenes maduras que expresan tanto IgM de membrana como IgD de membrana. Pero si estas células B virgen nunca están expuestas a un antígeno, su línea de vida es muy corta y más del 90% mueren por ausencia de antígenos, en este caso, porque no encuentran un antígeno que las pueda activar. En el caso que las células B virgen encuentren un antígeno y una célula T ayudadora, esta célula ante estas dos presencias se activa y pasa a célula B activada. Esta célula B prolifera dentro de los órganos linfoides secundarios y hace una diferenciación, hace un cambio de clase. Pasa a ser una célula plasmática y también se diferencia en células B de memoria. O sea que al ser activadas las células B puede llevar dos caminos. Uno puede tener un cambio de clase que cambia a células plasmáticas o una maduración de afinidad. O sea, se convierte en una célula B de memoria. O sea, como en un disco duro. Cuando la célula B se transforma en célula plasmática, esta libera inmunoglobulinas que puede diferenciarse en diferentes isotipos dependiendo de lo que se requiera. Ahí es cuando nacen los diferentes tipos de inmunoglobulina. Entonces, las células B, que pasan a ser al final unas inmunoglobulinas activas o en su efecto anticuerpos, su función es proteger contra patógenos extracelulares. La inmunoglobulina es un complejo proteico que consiste en dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas livianas también idénticas. O sea que la parte derecha y la parte izquierda de una hemoglobina son exactamente iguales. Tiene la misma cantidad de cadenas livianas y la misma cantidad de cadenas pesadas, la misma cantidad de receptores y la misma cantidad de grupos aminos. En el extremo amino terminal de las inmunoglobulinas hay un sitio de unión altamente específico para los antígenos. Esta porción es llamada región variable. La porción del extremo carboxilo terminal es llamada región constante. ¿Por qué? Porque no se modifica. Y es la responsable de la interacción con los receptores de anticuerpos en los neutrófilos, macrófagos y mastocitos, siendo capaz además de inducir la activación de la cascada del complemento. Las inmunoglobulinas pueden encontrarse en forma soluble, ancladas a las membranas de los linfocitos B, constituyendo el receptor para los antígenos de esa célula. Las cadenas ligeras y las cadenas pesadas están unidas por puentes disulfuros entre sí. Las cadenas ligeras están formadas por un dominio variable en la parte superior y un dominio constante. Y las cadenas pesadas
están formadas también por un dominio variable y 3 o 4 dominios constantes depende de la inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque las cadenas ligeras son más cortas y las cadenas pesadas son más largas. Por eso las cadenas pesadas tienen mayor número de dominios. Las cadenas o la inmunoglobulina tiene dos zonas bien diferenciadas, que es la FAC, que es la zona de unión, que es la parte superior, donde se une el antígeno con la inmunoglobulina, y está la zona efectora, que es la FC. La FAC tiene capacidad de interaccionar específicamente con los antígenos porque es la región variable y la FC tiene funciones efectoras asociadas al isotipo del anticuerpo. O sea, que es como la que le da la funcionalidad a la inmunoglobulina, depende de si es A, M, D, E. Existen 5 clases de inmunoglobulina. La inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. La inmunoglobulina clase IgG es la clase más abundante en el suero. Existen 4 subclases que se reconocen por diferencias en las secuencias de las cadenas que posee. Está la IgE1, IgG2, IgG3 e IgG4. Es el anticuerpo que predomina en la respuesta inmune secundaria y es el único anticuerpo que atraviesa la placenta, es decir, que cuando la madre está embarazada y da a luz, esta madre es capaz de pasarle sus anticuerpos IgG al bebé, confiriéndole una defensa natural innata desde su nacimiento. En el caso de las IgG3, estas activan el complemento, el sistema del complemento y es la más eficaz. En cambio, la IgG4 no es capaz de activar el complemento. Las inmunoglobulinas tipo G se unen a los receptores Fc de las células fagocíticas mediante la oxonización. Las inmunoglobulinas tipo M representan el 5 al 10% del total de las inmunoglobulinas. Es la principal inmunoglobulina producida en la respuesta inmune primaria. Es una de las primeras que se activan. Se encuentra en forma monomérica en la superficie de los linfocitos B, es decir, que ustedes la van a ver en la superficie de los linfocitos B y va a aparecer como si fuera una IgD, porque tiene un solo monómero. Cuando esta pasa al suero, se transforma en un pentámero. Eso quiere decir que ese monómero se va a unir a unos monómeros iguales de IgM circulantes en la superficie del linfocito B, se van a unir 5 y este va a pasar a suero en forma de pentámero, así como lo pueden observar en la imagen. Entonces va a estar formado por 5 unidades de IgM más una cadena J que va a estar unida entre dos monómeros en el centro de la inmunoglobulina M. Al tener varios receptores, por estar conformados por varios monómeros, su respuesta es mucho más efectiva en la aglutinación y la activación del complemento. Y es la primera inmunoglobulina que es sintetizada por el feto. Su función es defender el comportamiento vascular del sistema. La inmunoglobulina tipo A constituye el 10 al 15% del total de las inmunoglobulinas. Cada molécula secretada de IgA es un dímero, más una molécula de cadena J y un componente secretor. A diferencia de la hemoglobina G, que era un solo monómero,
sea, compuesta por una sola inmunoglobulina, a diferencia de la inmunoglobulina M, que está compuesta por 5 monómeros transformándose en un pentámero, la IgA tiene forma de dímero, es decir, unión de 2 monómeros más la cadena J, que también tiene la inmunoglobulina tipo M, más un componente secretor. Es la principal inmunoglobulina en secreciones, como el calostro en los niños, la saliva, las lágrimas y las secreciones del sistema respiratorio, intestinal y genitourinario. Como les mencionaba, la IgA está en la mucosa de los diferentes tractos y esta se activa en el primer sistema, en la primera línea de defensa, que es la inmunidad innata. ¿Qué es lo que ella hace? La inmunoglobulina A se une al antígeno atrapando la superficie bacteriana o de virus, impidiendo que el virus se fije, o el patógeno, ya sea bacteriano o virus, se fije a las células de la mucosa e inhibe la infección tanto bacteriana como vírica. Ella no discrimina. Recuerda que la inmunidad innata no discrimina y no es específica. Esta defiende las puertas de entrada. Es la primera que actúa en el sistema innato. En el caso de la inmunoglobulina D, en su forma libre en plasma, su función es realmente desconocida. No se conoce algo específico, pero sí aparece en las inmunoglobulinas de membrana, en los linfocitos B maduros vírgenes, donde parece que su función es constituir un receptor antigénico, tanto en activación como en supresión de los linfocitos B. La inmunoglobulina tipo E es mediada mediante las reacciones de hipersensibilidad inmediata de tipo anafiláctico y participa en la defensa contra determinados parásitos. Es decir, no siempre que tenemos infección parasitaria va a estar elevada la IgE. La IgE va a estar expresada en la superficie de las membranas en su receptor Fc de los basófilos y mastocitos. Es decir, que cuando hay basófilos en sangre periférica, lo más seguro es que sea una respuesta de la inmunoglobulina E ante la presencia de parásitos. Esto va a inducir la liberación de gránulos, que va a ser una desgranularización, o sea, es parecido a lo que hizo el macrófago con el antígeno. Lo va a liberar gránulos a la superficie para que estos ataquen al patógeno. Se libera una diversidad de mediadores activos y esto también va a producir una respuesta alérgica por parte del cuerpo, lo cual en un principio puede ser malo una respuesta alérgica manifestándose, pero esto es necesario para la lucha contra el parásito en este caso. La inmunoglobulina E junto con la inmunoglobulina M es la principal inmunoglobulina unida a la membrana que expresan las células B maduras. Aquí pueden ver las diferentes isoformas de las inmunoglobulinas con sus respectivos monómeros. ¿Quiénes son monómeros? La IgD, IgE y IgG. ¿Quién es dímero? O sea, constituidas por 2 monómeros, la IgA, y pentámero constituida por 5 monómeros es la IgM.